Recuerdo claramente las visitas a la casa de mi abuelo, esa vieja construcción de madera situada en las afueras de la ciudad. Era un lugar que siempre me pareció un poco olvidado, con el crujido de las tablas del suelo y el olor a madera envejecida que flotaba en el aire. La sala, amplia y algo oscura, tenía un retrato de él colgado en la pared. Siempre lo encontró allí, con su cabello canoso y una chaqueta que parecía de otra época. Su expresión era seria, casi severa, y tenía una manera de mirarme que me incomodaba. No entendía por qué, pero sentía que sus ojos me seguían. A menudo, las charlas con él eran ligeras, pero al desviar mi mirada hacia el retrato, esa sensación incómoda aumentaba, especialmente después de que él falleciera. Verlo allí, inmutable y distante, me hacía pensar que había algo más detrás de su mirada. Contemplarlo se convirtió en una especie de desafío, y cada vez que lo hacía, un escalofrío recorría mi espalda. La casa tenía sus ruidos, pero nada se comparaba con la inquietante presencia de ese retrato que parecía encerrar más de lo que mostraba. Tomé la decisión de mudarme a la casa de mi abuelo poco después de su fallecimiento. La situación económica no me daba muchas opciones y, sinceramente, necesitaba un lugar donde vivir. Cuando llegué, la casa estaba tal cual la había dejado él, llena de sus cosas y un silencio que a veces era ensordecedor. Empecé a desempacar, abriendo cajas que guardaban recuerdos y objetos familiares, libros viejos, fotografías y algunas de sus herramientas de jardinería. A medida que ordenaba, una sensación de nostalgia me invadía, recordándome momentos de mi infancia, como cuando jugaba en el jardín o escuchaba sus historias sobre guerras pasadas. Sin embargo, también sentía tristeza por su ausencia. Había algo inquietante en estar allí solo, en ese espacio saturado de su esencia. La casa, con sus paredes desgastadas y el suelo de madera crujiente, parecía cerrar sobre mí mientras organizaba su viejo armario, encontrando una chaqueta que me recordaba su figura imponente. Mis manos temblaban un poco al tocar sus pertenencias, una mezcla de cariño y melancolía que se volvía más pesada con cada objeto que colocaba en su sitio. Ya desde el primer día, me sentí rodeado de sombras del pasado. Los primeros días en la casa fueron extraños. La soledad me envolvía como una capa pesada, amplificando cualquier ruido que no lograba identificar. Cada crujido del suelo de madera, cada golpe en las paredes, parecía resonar más fuerte de lo habitual. Al caer la noche, me quedaba tumbado en la cama, tratando de calmarme ante el silencio que regía el lugar. La interrupción de algún sonido, como el leve roce de una rama contra la ventana, me hacía saltar y sentir la necesidad de levantarme para asegurarme de que todo estaba en orden. La casa, que tanto recordaba de mis visitas, parecía más oscura, más vacía. La luz débil de la lamparita apenas iluminaba las esquinas, creando sombras que se movían lentamente. Buscaba consuelo en las cosas familiares que había desempacado, pero su presencia solo intensificaba mi inquietud. No podía evitar pensar en cómo cada objeto, cada rincón, llevaba una historia y un eco de mi abuelo. Había momentos en que me preguntaba si había dejado alguna ventana abierta, pero al comprobar, encontraba todo cerrado y el aire se sentía tenso. Era una atmósfera cargada, un recordatorio constante de que estaba solo en esa casa que había sido un hogar lleno de vida. A medida que pasaban los días, empecé a notar algo raro en el retrato de mi abuelo. Al principio, creí que eran solo mis ojos, pues no podía dejar de compararlo con lo que recordaba. Pero, a medida que pasaban las horas, la expresión de su rostro se iba transformando de forma sutil. Aquella rigidez que siempre había visto, esa seriedad casi helada, parecía desvanecerse poco a poco. En ocasiones, cuando me sentaba en la sala a leer o ver televisión, me daba cuenta de que su boca se curvaba levemente, como si estuviera a punto de sonreír. Me causaba incomodidad, ya que su mirada, que siempre había sido distante e inquebrantable, parecía volverse más suave, incluso más cálida. Era como si, de alguna manera, me estuviera reconociendo. Cada vez que lo miraba, una sensación de inquietud me recorría el cuerpo. Sabía que mis recuerdos no estaban engañándome, él nunca sonreía. Intentaba desviar la mirada, hacer otra cosa,
pero el retrato tenía un magnetismo inquietante. Era inquietante pensar que esos cambios podían ser producto de mi imaginación o que había algo más en juego. Respiraba hondo para calmarme y seguir con lo que estaba haciendo, pero esa imagen se quedaba grabada en mi mente, dejando una huella de incomodidad que no podía ignorar. Esa noche, decidí invitar a mi amigo Juan a cenar. Llevaba un tiempo sin ver a alguien, así que pensé que sería una buena oportunidad para aligerar el ambiente de la casa. Preparé una sencilla pasta y abrí una botella de vino. Juan llegó puntual, y mientras cenábamos, la conversación se tornó más amena, llena de anécdotas de nuestra infancia. Sin embargo, en un momento, mientras comía, su mirada se desvió hacia la pared. «Ese retrato de tu abuelo, se siente raro, ¿no?», dijo de repente. Mi respiración se detuvo un instante. No era la primera vez que alguien mencionaba eso, pero el hecho de que Juan lo hiciera hizo que me diera cuenta de que no era solo mi imaginación. «Sí, es extraño», respondí, incapaz de disimular una mueca. La charla se tornó más ligera después de eso, pero una incomodidad persistía entre nosotros. Cada vez que volvíamos a mirar al retrato, su rostro parecía cambiar. La forma en que se iluminaron sus ojos en la tenue luz de la sala hizo que una pequeña gota de sudor resbalara por mi frente. A pesar de que intentamos ignorarlo y seguir hablando de trivialidades, sabía que el retrato había hecho que la atmósfera se tornara tensa, como si algo más estuviera presente en la habitación. Un día, mientras estaba en la sala, decidí acercarme al retrato de mi abuelo. Me planté frente a él, notando detalles que antes no había visto con claridad. La luz de la ventana, que caía de manera diferente aquel día, parecía iluminar su rostro de una forma más cálida, como si algo hubiera cambiado en la pintura. Me fijé en la chaqueta que siempre había sido marrón, ahora sus tonos se veían más vibrantes, casi como si el color hubiera cobrado vida. Pero lo que realmente me inquietó fue notar que las arrugas en su frente, que antes eran marcadas y profundas, parecían desvanecerse. Intenté recordar cómo lucía antes, aquella expresión seria y distante que había mantenido durante años. Sin embargo, ahora parecía como si hubiera suavizado, casi como si una sonrisa se estuviera asomando. La sensación de que estaba siendo observado se convirtió en un peso en mi pecho. Era difícil de explicar, pero había algo en su mirada que parecía buscarme, retándome a comprobar la realidad de lo que estaba viendo. A medida que lo miraba, un escalofrío recorrió mi espalda, dejando una marca de incomodidad que no podía ignorar. Esa noche, soñé con mi abuelo. En el sueño, estaba de pie en la sala, justo frente al retrato, como si estuviera esperando algo. No podía recordar las palabras que intercambiamos, pero su expresión era serena. Me hablaba con ese tono pausado que siempre usaba, y aunque no comprendía el mensaje, la sensación era familiar. Al despertar, un peso en mi pecho me hizo sentir angustiado. Miré hacia la pared y allí estaba, el retrato. Sus ojos parecían más intensos, como si realmente estuviera observándome. El aire en la habitación se sentía denso y pesado, y una inquietud se apoderó de mí. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero había algo en su mirada que me retaba a ignorar esa idea. Era extraño, porque nunca había sentido una conexión tan fuerte con esa imagen antes. La sonrisa que había imaginado en mi sueño parecía haber encontrado un camino a su rostro pintado, pero no lograba recordar si alguna vez había sonreído en vida. Me quedé mirando el retrato, sintiendo como su presencia llenaba la sala mientras la angustia seguía palpitando en mi pecho con cada segundo que pasaba. Empecé a investigar la historia del retrato en cuanto noté que algo no encajaba. Era una pintura de un artista local, Carlos Menéndez, conocido por su estilo peculiar. Tras buscar en línea, encontré algunas muestras de su trabajo, y aunque había una habilidad indudable en su técnica, me di cuenta de que los rasgos de mi abuelo parecían extraños. No era solo que la pintura capturara su esencia, había algo en el rostro que no coincidía con la realidad. Las arrugas, que siempre habían definido su expresión, eran más suaves en el retrato, casi como si se hubiera esforzado por idealizarlo. Me sumergí en foros y grupos de redes sociales,
buscando cualquier mención sobre el artista o su obra, y descubrí que había ciertas controversias sobre algunas de sus pinturas, que a menudo retrataban a personas de la comunidad, pero con detalles que despertaban inquietud entre sus conocidos. Algo en esa búsqueda me dejó con un sabor amargo y una creciente preocupación. ¿Qué más no sabía sobre la historia del retrato? La idea de que la imagen de mi abuelo hubiese sido alterada o reinterpretada me llenaba de inquietud, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó al buscar más sobre aquel artista y su peculiar estilo. Esa noche, mientras intentaba dormir, un leve crujido me despertó. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro, como si algo o alguien estuviera moviéndose en la casa. Me quedé quieto, intentando escuchar con más atención. ¿Sería el viento? Pero en esa vieja casa no había viento, las ventanas estaban selladas. Me levanté, medio adormilado, y comencé a recorrer el pasillo en penumbra, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Cada sombra parecía más oscura y cada sonido se amplificaba. Cuando finalmente llegué a la sala, todo estaba en silencio. Miré hacia el retrato de mi abuelo, que contemplaba con su eterna expresión seria. Pero algo me hizo dudar, su rostro parecía diferente, como si los colores fueran más intensos y su mirada, en lugar de distante, parecía más directa, casi como si me estuviera reconociendo. Con un escalofrío, di un paso atrás. ¿Había sido solo mi mente jugando juegos o realmente estaba alucinando? La sensación de que alguien me observaba se afianzó y me pregunté si, al final, algo en la casa estaba cambiando, empezando por esa imagen que había sido tan familiar y ahora se sentía tan extraña. Me acerqué a la ventana, la luz del atardecer se filtraba a través de los árboles del jardín, dando un brillo tenue a la sala. Mientras observaba hacia afuera, me sentí inquieto, como si algo me estuviera mirando. Fue entonces cuando, de reojo, noté que el retrato de mi abuelo parecía más cálido. Su boca, que siempre había estado cerrada, ahora daba la impresión de una leve sonrisa, algo que nunca había visto en su imagen. Mi corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo irregular que competía con el silencio de la casa. Regresé a la sala, sintiendo una extraña presión en el pecho, y cuando volví a mirarlo, la luz de la habitación pareció cambiar, como si el ambiente se cargara de electricidad. Las sombras en la pintura adquirieron forma, casi como si su rostro se contorsionara. El retrato, que una vez había sido un eco del pasado, ahora se sentía vivo, y al mirarlo directamente, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Era como si me estuviera observando de verdad, retándome a entender por qué ese leve cambio me afectaba tanto. Me quedé parado, preguntándome si algo estaba cambiando en la casa o si simplemente estaba sucumbiendo a mi propia paranoia. Cuando Juan llegó a la casa, me sentí un poco aliviado de tener compañía. Habíamos compartido tantas memorias de nuestra infancia que esperé que su presencia pudiera romper la atmósfera densa que me envolvía. Mientras cenábamos y hablábamos de cosas triviales, noté cómo su mirada se desvió hacia el retrato de mi abuelo. En un momento, interrumpió nuestra conversación: ese retrato de tu abuelo, se siente raro, ¿no? Esa declaración dejó un silencio incómodo en el aire. No era la primera vez que alguien mencionaba algo sobre la pintura, pero escuchar a Juan abrir el tema me hizo sentir que había algo más inquietante detrás de lo que percibía. Sí, es extraño, respondí, tratando de disimular mi incomodidad. Decidí que ya era hora de hacer algo. Después de que terminamos de cenar, fui a la sala y cogí una tela que había guardado en una de las cajas de mi abuelo. Al cubrir el retrato, sentí una pequeña oleada de alivio, como si hubiera quitado un peso de encima. Pero cuando volví a la cocina, la atmósfera seguía igual de tensa. La conversación continuó, pero el aire se sentía cargado, y cada vez que miraba hacia el retrato cubierto, tenía la sensación de que algo seguía acechando detrás de la tela, como si la incomodidad no fuera solo una cuestión de lo que yo veía, sino de lo que todos sentíamos en la casa. Al enterarme de que había una reunión familiar planeada, decidí que era el momento perfecto para preguntar a mis familiares si también habían notado algo raro en el retrato de mi abuelo.
La casa estaba llena de recuerdos compartidos, risas y anécdotas del pasado, y pensé que sería una buena oportunidad para abordar lo que me inquietaba. Mientras estábamos preparando algunos aperitivos en la cocina, empecé a sacar el tema, mencionando la extraña sensación que tenía al mirar la pintura. Mis primos, Sara y Miguel, intercambiaron miradas antes de hablar. Sara, con un tono serio, comenzó a contarme que siempre había sentido que había algo inquietante en ese retrato, incluso de pequeña. Miguel se unió a la conversación, recordando que nuestra tía Elena había mencionado una vez que había algo raro en la forma en que el retrato capturaba la esencia de abuelo, algo que no podía explicar. Las historias comenzaron a fluir, revelando secretos familiares oscuros. ¿Había sido abuelo alguien que había tenido problemas en su juventud? ¿Había involucramientos en situaciones extrañas que nunca se habían discutido? Cada relato alimentaba mi inquietud, y al mirarlos a todos, vi reflejada la misma incomodidad que había sentido cada vez que me acercaba a esa pintura. La atmósfera se volvía más pesada, como si el retrato estuviera conectado a algo más profundo en nuestra historia familiar que habíamos ignorado. La casa comenzó a llenarse poco a poco con otros familiares, creando un ambiente que prometía calidez y compañía. Recordábamos al abuelo entre risas y anécdotas, mientras preparábamos la cena en la cocina. A medida que la conversación avanzaba, decidí mencionar el retrato colgado en la sala. Al decirlo, los rostros de mis primos, Sara y Miguel, se tornaron serios. Sara comenzó a compartir cómo siempre había sentido que el retrato tenía algo extraño, incluso de pequeña. Miguel se unió recordando que nuestra tía Elena había dicho alguna vez que había algo inquietante en su expresión, que no podía explicar. Mientras hablábamos, la risa en la cocina se transformó en un silencio tenso. Sin darnos cuenta, nos dimos vuelta para mirar el retrato, y fue entonces cuando todos lo notamos al mismo tiempo. La expresión del abuelo había cambiado sutilmente, como si una leve sonrisa se asomara en su rostro. La luz de la sala parecía volverse más intensa, y en un instante, la calidez de nuestras voces se desvaneció, dejándonos en una atmósfera cargada de tensión. La incomodidad era palpable, el retrato ya no era solo un recuerdo de lo que había sido, sino un activo en nuestra conversación, llevándonos a inexploradas profundidades de nuestra historia familiar. El ambiente en la sala se volvió tenso cuando todos giramos la mirada hacia el retrato. Era como si un silencio pesado se hubiera apoderado de la habitación, y el eco de nuestras risas se desvanecía lentamente. En ese instante, los ojos del abuelo parecieron clavarse en nosotros, y la leve sonrisa que antes dudábamos que existiera se volvió más prominente. Observamos cómo los rasgos en su rostro se iluminaban bajo la luz de la lámpara, y algo en la expresión se sentía decididamente diferente. Mi prima Sara fue la primera en romper el silencio. «¿No puede ser? ¿Ustedes lo ven también?», preguntó, y todos asintieron, incapaces de desviar la mirada. La tensión creció a medida que cada uno de nosotros comenzó a recordar momentos en los que semejantes cambios se habían manifestado antes. Mi primo Miguel murmuró algo sobre cómo había sentido lo mismo la última vez que estuvo aquí, y la atmósfera se cargó de incomodidad. Al mirar nuevamente el retrato, fue imposible ignorar que este no era el abuelo que todos recordábamos. Su mirada tenía una intensidad que nos retaba, y en un momento de confusión, me pregunté si la pintura realmente había cambiado o si éramos nosotros quienes no podíamos afrontar lo que estábamos viendo. Los murmullos se transformaron en discusiones, pero la inquietud se mantenía como un hilo que nos unía, y esa conexión solo aumentó la sensación de que estábamos frente a algo que no podíamos entender del todo. Esa última noche en la casa se convirtió en un torbellino de emociones. Las luces comenzaron a parpadear, y, por momentos, el retrato de mi abuelo parecía brillar con una intensidad inquietante. Me encontraba en la sala, sentado en el sofá, tratando de distraerme con el sonido de la televisión, pero no podía desviar la mirada de él. Una sensación de opresión en el pecho crecía con cada destello de luz que iluminaba su rostro. Justo cuando una racha de viento hizo que las ventanas temblaran, me levanté y decidí cubrir el retrato con una tela que había encontrado en uno de los armarios. Al hacerlo,
Experimenté un alivio momentáneo, pero el miedo de que eso no fuera suficiente me invadió de inmediato. La casa seguía vibrando con ecos del pasado y me preguntaba si había hecho bien al cubrirlo. Miré hacia el rincón oscuro donde estaba el retrato cubierto y mi corazón se aceleró. Cada crujido del suelo parecía más fuerte que antes. No podía quitarme de la cabeza que, a pesar de la tela, la imagen seguía allí, observando. Una sensación de que algo estaba por suceder me mantuvo en alerta. La inquietud se transformó en un terror sutil que se deslizaba por mis venas, convirtiendo el ambiente en algo opresivo. Lo que había sido mi hogar, ahora se convertía en un lugar del que quería escapar.